¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! ¡Ay, la verga! Este canal es la viva prueba de que soy un gran fanático del género mecha, y como ustedes ya sabrán, quiero transmitirles toda esa gran pasión que siento a ustedes, para que estas producciones lleguen a más personas, que puedan despertar activamente tu interés y quién sabe, tal vez podamos tener una segunda era dorada del género mecha. Pero para eso, muchas personas me preguntan de manera recurrente, ¿qué tipos de mechas y variables existen? Pues para eso estoy aquí, para enseñarles todas las variables de mechas que puedes encontrar en el género, para que puedas ver que no todo se basa en robots gigantes siendo tripulados por adolescentes o niños. Un punto importante a tomar en cuenta antes de comenzar, solo estoy presentando las diferentes variables de mechas que existen, no me estoy deteniendo para hablar de la historia del género mecha, sobre toda la etimología relacionada al género, o elementos que llevaron a su concepción. Si lo que quieren es informarse sobre términos más concretos sobre el género mecha, como sus orígenes, historia y demás, les dejaré adjunto estos dos grandes vídeos, que explican de una forma mucho más detallada todo lo relacionado tanto al género mecha como a los propios robots gigantes. Por cierto, prendan una vela y recen un Padre Nuestro para que puedan revivir el canal de GeForce. Pero bueno, sin más introducción, comencemos de una buena vez. Esto es fácil, seguramente lo más común es dividir a los mechas en dos categorías principales, los super robots y los real robots, casi siempre encasillando a cualquier serie mecha entre una de estas dos variables, pero primero tenemos que aclarar, ¿qué son los super robots y los real robots? Los denominados super robots, son los tipos de mechas más reconocidos y comunes en el género, asociados a grandes robots gigantes de un gran poder destructivo, que escapan en muchas escalas y niveles al sentido de la lógica, máquinas de una gran fuerza que son potenciadas por diferentes tipos de energía que pueden variar en uso y funcionalidad, incluso en conceptos más abstractos e inverosímiles, como la fuerza de voluntad, una radiación cósmica de origen desconocido, e incluso tanto la propia inocencia como el terror de un ser vivo. Otro de los aspectos que más puedo destacar de los super robots, es que muchos de estos suelen contar con diseños visualmente impactantes, que dejan de lado elementos como el tamaño, funcionalidad, maniobrabilidad o ejecución, su mayor fortaleza recae principalmente en lo bombástico, lo épico, toda emoción que genere una desmedida adrenalina y euforía, estos son en concreto, los super robots. Visto del otro lado de la moneda, los real robots, valga la redundancia, son mechas que se atan más a un concepto más realista y de un uso más flexible a diferencia de los super robots. Mientras que los super robots están asociados como armas de un inmenso poder, los real robots se pueden ver en diferentes tareas y usos, no solo para el uso militar o bélico, siendo que podemos tener casos de mechas que pueden ser utilizados como policías tripulados para el uso del orden público, maquinaria de construcción, asistentes variados en diferentes tareas, como la medicina, la navegación, etc. Y como otra contraparte a los super robots, esta clase de mechas vienen acompañados de un diseño más tosco, menos impactante, tomando en cuenta la ergonomía y sus capacidades, y mencionando que si hablamos de mechas realistas que se centran en el combate, estos respetarán en gran medida el poseer armas más convencionales y menos estrafalarias. Aunque con el pasar de los años, parte de la esencia de los real robots fue mutando paulativamente, teniendo una mezcla híbrida entre un super robot y un real robot, con mechas que aunque se mantienen dentro de una lógica humanamente realista, también pueden verse elementos de un corte más sobrenatural o fantástico. A estos mechas los podríamos definir como los híbridos, y aunque no lo crean, son mucho más comunes de lo que ustedes se imaginan. Bien, seguramente ustedes estarán pensando que eso es todo, que esos son todos los tipos de mechas que existen. Pues qué actitud de joven, y se equivoca. Esto solo fue el inicio, así que veamos una de mis variables favoritas. Los biomechas, máquinas que mezclan elementos orgánicos con maquinaria, remarcando en gran parte que en la gran mayoría de los casos, estos mechas pueden estar vivos, aunque dicho también con ciertas comillas en algunos casos particulares. Al ver que tenemos casos de maquinaria que puede llegar a estar compuesta de diferentes tipos de organismos biológicos que cumplen una función motriz, con casos como los cartílagos, nervios, músculos, y en general, muchos de estos mechas tienen una remarcada semblanza con el cuerpo humano. Y un punto interesante a mencionar, el que el mecha en cuestión sea una mezcla entre maquinaria y un sistema orgánico, no implica necesariamente que sea un ser consciente y con una voluntad definida al 100%, existen diferentes
casos, siempre depende del tipo de mecha que hablemos, su trasfondo y el contexto de la obra. Y como un dato de color, incluso puede darse el caso de mechas que pueden mutar, de ser 100% mecánicos, a ser seres tecnoorgánicos, véase por ejemplo a los Maximales en la serie de Beast Machine, siendo que según la visión de Optimus y el Oráculo, el futuro de Cybertron estaba asegurado si todos los cybertronianos optaban por estas nuevas formas tecnoorgánicas como su nueva evolución, dejando atrás a sus formas mecanizadas. Muy bien, ahora tenemos que saltar a un punto que puede ser particularmente controversial para muchos de ustedes. Un sentient robot sintiente o sensible, es un tipo de máquina que al igual que nosotros, ha logrado alcanzar un estado de conciencia, siendo capaces de poder sentir las mismas emociones que un ser humano, tales como el odio, el amor, la ira, compasión, envidia, celos y mucho más. Y al mismo tiempo, muchos de estos mechas se prestan para presentar un conflicto de existencialismo, en donde se quiere marcar una línea, para saber qué tan separados están los seres orgánicos naturales, a una máquina consciente, pero que logra sentir exactamente lo mismo a cualquier ser biológico. Sé lo que muchos podrán pensar, que acaso para ser un mecha, no debería estar pilotado. Y la respuesta es un rotundo no. No me detendré mucho a hablar de la historia del género mecha. Si quieren informarse a mayor profundidad de eso, recuerden ver este video, pero bueno, no nos desviemos del tema. La palabra mecha es simplemente un diminutivo de la palabra mecanizado o mecanical, siendo que este término abarca a mucho más que solo robots gigantes siendo pilotados. Pero bueno, aclarado ese punto, podemos continuar. Y en una nota aparte, incluido dentro de los sentient robots, podemos sumar a las inteligencias artificiales, mayormente siendo asistentes virtuales para un piloto, cuya función se ve enfocada en una forma más óptima y cómoda de pilotar un mecha, además de poder brindar información y soluciones a diferentes situaciones o complicaciones para su piloto, y aunque muchas de estas inteligencias artificiales sean parte del mecha en sí, muchas de estas pueden desplegar un grado de conciencia y raciocinio. Pasemos a hablar de un tipo de mecha especial, que estuvo presente desde el inicio del género, inclusive siendo previo a Mazinger Z, estamos hablando de los mechas a control. Como podrán imaginar, nos estamos refiriendo a robots que son controlados de forma remota por algún tipo de dispositivo especial que permite su funcionalidad. Dicho de paso, es interesante ver que este tipo de historias, donde un mecha no es pilotado y debe ser controlado de forma remota no han desaparecido, siempre se puede reinventar o reimaginar un concepto clásico, pero adaptándolo para la modernidad, dando muchas propuestas interesantes. Antes de pasar a la siguiente variable, solo quiero recordarles que un mecha es mucho más que un robot gigante siendo tripulado desde una cabina. El género mecha es mucho más extenso y amplio de lo que te puedes imaginar, y para eso, tenemos a la siguiente variable. Los cruceros o acorazados espaciales es uno de los casos más llamativos que puedas encontrar. Siendo bastante intuitivo con solo leer el nombre, estamos hablando de grandes naves acorazadas de un gran poder destructivo y un tamaño que puede variar desde lo masivo a lo gargantuesco. Y visto más a detalle, incluso algunos de estos enormes cruceros espaciales pueden convertirse en mechas gigantes, y como podrás intuir, principalmente están centrados en el combate aéreo, aunque mayormente visto más enfocado al combate espacial. Y aunque es algo que pueda ser un sacrilegio para muchos, existe una remarcada cantidad de obras con mechas incluidos, que giran en torno a un crucero espacial, donde puede llegar a ser incluso el eje central de la trama, más que cualquier robot. Siempre es importante recordarlo, pero un mecha va más allá de la figura clásica que todos asocian, con la de un robot enorme que es tripulado, y también eso destaca no solo en la forma de operar o controlar a una figura mecánica, sino que también genera un debate muy discutido por muchos entusiastas al género mecha, inclusive hasta tiempos modernos, y es el tamaño que un mecha debe poseer para ser calificado como uno. Porque presente este pequeño inciso antes de hablar de la siguiente variable. Muy fácil, porque ya puedo ver venir los comentarios de muchas personas queriendo remarcar que estoy equivocado. Un Power Suit o armadura de combate hace una clara alusión a un tipo de mecha que se compacta al tamaño de una figura humanoide especializada en el combate, además de proveer a su piloto de diferentes armas y herramientas para usos variados. Aquí claramente podemos fijar un punto donde si estas armaduras pueden contar como mechas o no. ¿Están mecanizadas de alguna manera? Por supuesto que sí. ¿Se pueden pilotar?
Claro que sí, pero de nuevo, su tamaño suele ser mucho más compacto y reducido, para el uso de una sola persona, o una sola figura. ¿Están especializadas en el combate? No solo en combate, muchas armaduras o trajes mecánicos pueden adaptarse a variados entornos y pueden funcionar como una respuesta mecánica a diferentes tipos de amenazas o como una herramienta para diferentes tareas que van más allá del uso militar. Y como mencionamos a las armaduras y trajes de batalla, nos da pie para hablar de una variable menos conocida, pero que tiene una buena fanaticada dentro del nicho que es el género mecha. Las mecha musume, chicas anime que mezclan elementos mecánicos externos para el combate a sus cuerpos, y como todo, tenemos que hacer algunas aclaraciones importantes para entender todo esto. Una mecha musume imita, repito, imita. O dicho también, replica o mimifica a una figura mecánica de forma exterior en el cuerpo de una chica anime, usualmente acoplando elementos mecánicos, de forma antropomorfa, como un exoesqueleto. Pero tenemos que ser más claros aquí para darme a entender. Una mecha musume puede poseer un elemento externo que pueda hacer una semblanza a un mecha, como alguna armadura o partes mecánicas, pero esto siempre remarcando que hace una alusión, pero que no entran en la categoría de ser máquinas de guerra, o que sean seres humanos con prótesis cibernéticas, refiriéndome a los androides o los cyborgs, esos ya son casos diferentes. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Un elemento particular que tienen las series mecha musume, es que mezclan elementos como el moe, con la acción desenfrenada de una serie mecha, y también tomando muchos de los tropos establecidos en el género de chicas mágicas. Si lo piensas de forma detenida, las series mecha musume son la mezcla perfecta entre una serie de chicas mágicas y una serie de mechas, una rara combinación, pero bastante entretenida si me lo preguntan. Ahora pasemos a hablar de dos clásicos que es imposible olvidar, estamos hablando de los androides y los cyborgs. Primero hablemos de los cyborgs. En esencia, un cyborg es un ser orgánico con implantes cibernéticos en su cuerpo, generalmente asociado a los casos de seres humanos, que integrando ya sea una o varias partes mecánicas a su organismo, lo mejora de habilidades sobrehumanas, que van desde potenciar sus habilidades cognitivas, motrices, o inclusive en casos más exagerados, puede proveer de grandes y únicas habilidades a su portador. Y aunque podemos definirlos como mechas con mucha facilidad, se debe recordar que en términos generales, un cyborg sigue siendo un ser vivo, al cual se le implantaron prótesis cibernéticas para mejorar sus capacidades en todo aspecto posible. En cuanto a los androides, nos estamos refiriendo a máquinas, ya sean humanoides o no, que son completamente mecánicas en todo aspecto posible, aunque a lo que más podemos asociarlo, es con presentar a una figura humanoide, que imita a la perfección al cuerpo humano, pero que en su interior, sigue siendo una máquina. Y sé lo que más de uno puede estar pensando, que acaso un androide y un sentient robot no son lo mismo. Y para eso vengo a aclarar esta duda. Mientras que un sentient robot es una máquina que logra adquirir una conciencia, o mejor dicho, el libre albedrío, no tiene que estar estrictamente sujeto a poseer una fisionomía similar a la de los seres humanos. Una máquina consciente puede tener una gran variedad de formas y tamaños, mientras que los androides están mayormente enfocados a mimetizar al cuerpo humano. Dicho eso, también podemos añadir como un dato interesante, que en muchos casos, los androides buscan un equilibrio entre su existencia y su finalidad, preguntándose que si al ser máquinas, podrían alcanzar un estado de conciencia igual al de un ser humano. Pero bueno, esto ya abre el debate sobre los mechas humanoides y su percepción de un alma y una conciencia, pero vamos a esquivar esa discusión para no divagar demasiado. Sé que esto es algo que puede marcar muchas aristas para los espectadores, pero no mencionarlo sería un sacrilegio. El género tokusatsu y el género mecha están en una buena sincronía entre ellos, y aunque el tokusatsu tiene unas claras diferencias marcadas, es innegable ver que muchas obras de este género incluyen en más de una forma a diferentes tipos de mechas, obviamente corroborando esto con ver a las series del universo de los Super Sentai, a las series Metal Hero, y mucho más. Y claramente, como siempre se ha dado con el género tokusatsu, su mayor despliegue se ve en el uso práctico de los efectos especiales a la hora de montar diferentes escenarios para sus shows, como el uso de maquetas, trajes a medida, el uso de fuegos artificiales con un gran y variado uso de utilería. Y de nuevo, esto no solo se presentó en series del Super Sentai, sino que también se vio en el universo de Ultraman, Kamen Rider, las diferentes producciones independientes que hubo desde la era Heisei hasta la actualidad, pero no nos desviemos de los mechas, que es lo que nos importa. Y como una mención especial, cómo olvidar a nuestro querido Supaidaman, y su increíble mecha, Leopardon. ¡Leopardon! ¡Sodo Pika!
Pasemos ahora a hablar de una variable un tanto bizarra, desconocida para algunos, y algo odiada por los fans del género mecha. Estamos hablando de los mechas SD. Un mecha SD, o Super Deformed por su traducción, es una variable en la que se presenta a los mechas como figuras en miniatura, de un tamaño y altura muy pequeños a lo acostumbrado, casi que podríamos definirlos como mechas chibi. Y si no has escuchado de estos tipos de mechas, no es ninguna sorpresa en verdad, ya que esta variable de mechas no tienen muchas series conocidas o representativas que puedan llamar la atención al público, siendo que incluso dentro del nicho que es el género mecha, estas series están en el fondo de lo más oscuro. Con solo decir que posiblemente muchos ni siquiera conozcan ninguna serie mecha de este tipo, les hará una idea. Pero hey, solo por si les interesa, aquí tienen a Gundam SD. Te puedo asegurar que más de un fan de Gundam no tenía ni idea de la existencia de esto. De acuerdo, pasemos a hablar de algo un poco más conocido. Estos dos son tan fáciles de reconocer, incluso si no eres un fan del género mecha, los conocerás al instante. Los mechas combinables son una de las piezas angulares del género mecha. El combinar a varios robots para formar a uno mucho más grande y poderoso es algo que está mucho más presente en series del Super Sentai, pero también tienen su debida representación en series animadas. La posibilidad de combinar varias piezas para formar a un gran mecha ha sido uno de los tropos más recurrentes vistos en el género, por más ridículo, imposible o bizarro que pueda verse el tener a varios robots, desarmarse y rearmarse en uno mucho más grande, solo para seguir haciéndolo cada vez más grande y poderoso, y que este pueda seguir combinándose con más y más máquinas, sin importar que termine en un diseño demasiado exagerado y rocambolesco. Y la segunda variable de la que quiero hablar, es sobre los mechas transformables, una máquina que puede transformarse a diferentes formas, ya sea para adaptarse a cualquier entorno, o para brindarle una mejor movilidad en ciertas circunstancias a sus pilotos. Pero esto no es todo, también pueden darse casos en los que un mecha transformable puede cambiar de un estado estacionario o defensivo a uno que se enfoque en el ataque. Pueden darse algunas variables, siempre dependiendo del mecha y de la serie en cuestión. De acuerdo, les presentaré el siguiente punto, y ustedes me dirán si estaban pensando en lo mismo que yo, o no. Si un mecha fuese un juguete, ¿qué sería algo esencial para este? Se los diré con todo gusto, que pueda desarmarse y pueda poseer partes intercambiables. Créelo o no, los mechas que puede acoplar y desacoplar piezas a placer para diferentes situaciones es algo muy normal en el género mecha. Muchas de estas series experimentan con la idea de tener a un robot que puede armarse con diferentes piezas o partes para cada situación posible, mostrando la posibilidad de que pueden existir diferentes formas de ensamblar a una máquina, como si fuera un juguete. Y bien, antes de que terminemos este video, hay algunas cosas importantes a mencionar. Primero que nada, hay que entender que muchas series animadas se pueden dividir no solo por categorías o los tipos de mechas que presenta la obra, sino también por la demografía a la que cada serie está dirigida. Para dar un ejemplo fácil, tenemos a los denominados mechas Kodomo, que literalmente se puede traducir como mechas infantiles, o mechas para niños. Lo segundo que quiero mencionar, es que como dije con anterioridad, un mecha puede venir en diferentes tamaños y variables, e incluso tuve que dejar afuera algunas series o casos especiales, porque no estaría muy seguro de qué manera los podría calificar. Si hablamos de casos especiales, podemos tomar en cuenta a los OIPs y sus muchas variables, ya sean tripulados o no, las fusiones entre un ser humano y un organismo extraterrestre, como Astro Gengar, o el buen Diapolón, o cuando cada piloto se convierte de la forma más literal que te puedas imaginar, en una extremidad para el mecha que están pilotando, referenciando a los Burankis, o cuando algo tan ridículo como un encendedor puede convertirse en una máquina consciente gigante de oro puro, que sabe dar golpes de karate, mencionando al buen Golden Laitan. Otro dato interesante para mencionar, es que los mechas se pueden prestar para mucho más de lo que te puedes imaginar, con solo decir que podemos tener series mecha con un enfoque centrado en la música, el deporte, u otras cosas como la minería y el trabajo de mano de obra. Lo que quiero dejar bien en claro, es que el género mecha cuenta con una gran variedad de propuestas y alternativas para presentar a sus figuras mecánicas. No todo tiene que ser igual a Mazinger Z, así que, como dice el famoso dicho, en gustos se rompen géneros.
Otra cosa, sé que me tardé mucho en sacar este video, es que mi trabajo y responsabilidades me tienen muy ocupado y atareado, sepan entenderme. Así que quiero recordarles, gracias a todas las personas que apoyan y siguen a este canal de Cuarta, y sobre todo, 1.000.000 de gracias a los miembros, por seguir dando su incondicional apoyo, todo para que pueda seguir haciendo más conocido y llamativo a este gran y hermoso género. Y bien, sin nada más que decir, Peluca se despide hasta su próximo video, no te olvides de comentar, darle like y suscribirte para más contenido del increíble universo del género mecha, y coméntame, ¿crees que me olvide de mencionar alguna variable fundamental o muy importante? Hasta luego.